Hermanos, hemos mandado una relación a través del sitio de WhatsApp de la iglesia de las peticiones de oración que tenemos en esta semana. Y vamos a orar. Estemos orando por todas estas peticiones y por las que van a estar saliendo durante esta semana y las próximas. Y vamos a dirigirnos al Señor en oración para pedirle que Él esté con nosotros y proteja nuestras vidas. Y orar por la iglesia, orar por nuestro país, orar por el mundo, orar para que el Señor nos permita pasar esta prueba con gozo. Así que voy a invitarles entonces que allá en sus casas, en actitud de oración, vamos a tener esta oración a nuestro Señor. Así es que oremos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo de devoción que tenemos como iglesia y a pesar de que estamos a la distancia, de que no nos podemos ver, no nos podemos tocar, no nos podemos abrazar, sentimos, Señor, tu abrazo santo por el Espíritu Santo. Padre, te alabamos y te bendecimos y queremos reconocer que tú eres nuestro Dios supremo, maravilloso, que tú eres un Dios sabio, Señor, que has establecido las cosas que deben de suceder desde antes de la fundación del mundo para tu propia gloria. Estamos nosotros seguros de que lo que nos sucede, nos ha sucedido y nos sucederá, ha sido, Señor, porque tú lo has permitido, porque así está establecido desde siempre. Nosotros sabemos, Padre, que estamos ante tu presencia. No tenemos la menor duda de esto. Y a pesar de las distancias, el Espíritu Santo, Señor, nos une en un solo corazón, en un solo espíritu, para que juntos como iglesia estemos, Señor, nosotros alineados a ti, escuchando tu palabra, orándote a ti, leyendo tu palabra, para que tú seas reverenciado, honrado y glorificado. Padre, recibe pues nuestra oración de este pueblo, Padre, disperso, pero que a la vez está unido y que clama a ti. Señor, nosotros queremos delante de ti ahora presentarte nuestra confesión. Nosotros, Señor, estamos conscientes de nuestro pecado. Sabemos que hemos pecado, sabemos que hemos hecho mal, que hemos hecho las cosas que no debemos hacer. Y queremos suplicarte, Padre, que tú nos perdones. Sí, Señor, hemos hecho mal. Hemos dicho cosas que no debimos haber dicho. E incluso hemos visto cosas que no debimos haber visto. Nos hemos comportado de una manera inadecuada. Hemos roto tu ley. Hemos criticado, Señor. Hemos hecho tantas cosas. Pero nos acercamos a ti hoy con este gusto, Señor, de saber que tú nos escuchas suplicando tu perdón. Pidiéndote, Padre, que tú perdones esas faltas. Las confesamos porque somos responsables. Porque solamente nosotros y sin que nadie nos empujara, sin que nadie nos coercionara, hemos pecado delante de ti. Pero gracias, porque tu promesa maravillosa, Señor, es de perdón absoluto. Tu promesa, Señor, es que en la sangre de Jesucristo encontramos el perdón de nuestros pecados y eso nos conmueve y también, Señor, nos da la confianza de tu perdón. Te damos muchas gracias, Señor, por tu perdón y pedimos que tú sigas estando con nosotros para no pecar más, para que podamos nosotros combatir contra esas faltas, contra esos pecados, contra ti y poder salir victoriosos, Señor, librando cada día el pecado que nos asedia. Gracias por tu perdón. Pero, Señor, queremos agradecerte también por los cuidados que has tenido para con nosotros. No hay duda de que hemos visto tu mano paternal, tu mano soberana en medio de nosotros. Nos has cuidado, nos has protegido. Has visto por nosotros, Señor, y nosotros nos sentimos en buen resguardo. Sabemos todas las calamidades que son anunciadas y que son amenazas invisibles para nosotros. Pero, Padre, no ha llegado a nosotros. No nos ha tocado. Por lo menos no que sepamos. Y te damos muchas gracias, Señor, por ese cuidado que tienes para con nosotros, con nuestra familia. Gracias, Padre, por esto. Pero aún, y si tuviésemos alguna situación, Señor, alguna situación que lamentar, algún asunto, Señor, o este virus que nos afecte, como quiera, Señor, tenemos un corazón agradecido delante de ti, porque todo viene de ti y nosotros somos, Señor, hombres y mujeres de tu reino, que estamos agradecidos por todo. Nos presentamos delante de ti con acción de gracias. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque hemos tenido noticias en esta semana de hermanos y hermanas que han viajado y han regresado con bien. Tenemos noticias también, Señor, de aquel que ha estado enfermo y que tú le has dado la salud. Gracias, Padre, por eso, porque también sabemos de personas que han venido desde lejos para pasar este tiempo de contingencia aquí con la familia y están bien. Padre,
Gracias por eso. Gracias, Señor, porque nuestra iglesia tiene este recurso maravilloso, tecnológico, que tú has permitido que tengamos para que podamos transmitir a través de este medio tu palabra. Gracias, Padre, porque a pesar de que estas herramientas pueden no ser buenas, pero nosotros le damos un uso para que sea llevada tu palabra, haciendo sin lugar a dudas, hasta que tú determines que cada uno de nosotros vayamos a tu presencia o Jesucristo venga por segunda vez. Queremos pedirte, Padre, suplicarte por todas aquellas cosas, Señor, que tenemos en la mente y en el corazón. Todas aquellas peticiones, Señor, que hemos transmitido a toda la iglesia. Todas aquellas personas necesitadas, Señor, de ti, de tu presencia santa, de tu consuelo. Pedimos, Padre, por todos ellos. Pedimos, Padre, que tú des salud al que lo necesita. Pedimos, Señor, también que en esta crisis, en este momento tan crítico, aquellos que están no yendo a trabajar y quizá no teniendo recursos, supla sus necesidades. Señor, que no les falte nada, que sea verdad, Señor, tus promesas de que tú no has visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, que tu sustento cotidiano esté ahí y que ellos puedan experimentar, Señor, la dicha de tu presencia. Cuida de todos aquellos que están en esta situación. Padre, ve por aquellos que teniendo una enfermedad están tan complicadas ahora las citas en los hospitales. Procura, Señor, para todos aquellos salud. Ayúdanos, Señor, para que los que no están enfermos no enfermen. Para que los que están sanos puedan permanecer así. Te pedimos por nuestros hijos, por nuestros padres, por todos aquellos que están lejos de nosotros, en la misma crisis, Señor, porque esta crisis es mundial. Te rogamos que les cuides, Señor, y les protejas en este tiempo, Señor, tan difícil que estamos viviendo. Padre, te pedimos por el mundo, pero por el país, por nuestro México, en donde tenemos noticias, Señor, a través de las organizaciones federales de lo que está sucediendo en nuestro país. Y a veces, Señor, tenemos una palabra crítica. En otras ocasiones, incredulidad. Pero también, Señor, creemos. Estamos nosotros, Señor, ahora dispuestos a obedecer a nuestras autoridades. No estamos ahora puestos para juzgar si lo que dicen es correcto o no. Te pedimos que nos hagas obedientes, que nos sometamos con gusto a las autoridades de nuestro país. Padre, cuida pues de nuestro país. Que esta pandemia, Señor, no afecte no solamente a tu pueblo, sino a la población de México. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a nosotros, los cristianos, para que demos ejemplo de cómo se enfrenta una situación de esta naturaleza. Pedimos, pues, que nosotros podamos ser esa sal y esa luz del mundo. Y que podamos, Señor, nosotros dirigir la atención de las personas hacia Jesucristo, que es la única posibilidad de la salud espiritual. Padre, cuida de nuestra iglesia. Esta iglesia, Señor, que está aquí en este lugar, que ahora cierra sus puertas, Señor, por necesidad. Pero te rogamos, Padre, para que este tiempo sea para recobrar fuerzas, para levantarnos con mayor fuerza y entonces, Señor, cuando tengamos la posibilidad de vernos con todo el ánimo, con nuevas fuerzas, con nuevos planes, para que podamos seguir adelante en el proyecto que has tenido para con nosotros, porque sabemos que tú sigues y seguirás cumpliendo tu propósito en nosotros. Cuida, Padre, cuida de nuestra iglesia. Está con mis hermanos que están ahora por medio de estos medios, Señor, electrónicos, y cuídales, escucha sus oraciones, ve por ellos, y Señor, responde las peticiones que hay en sus corazones. Oh Dios, queremos poner en tus manos esto y estamos seguros de que estos eventos lo único que hacen es anunciarnos que el Señor Jesús está cerca. Sí, estamos conscientes de esto. Y nosotros, Señor, con una expectativa santa, te rogamos que venga el Señor Jesús. Pero será cuando tú quieras, en el tiempo que tú tienes establecido. Nosotros seguiremos en comunión contigo, suplicando tu presencia y pidiendo, Señor, tu protección para nosotros y pidiéndote que no desampares la obra de tus manos. En el nombre de Jesús, poderoso y santo, es que estamos orando. Amén y amén. Pues, amados hermanos, estamos esperando que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas. Hemos orado, le estamos pidiendo al Señor que Él haga lo que tenga que hacer para con nosotros.
Vamos a tener, de acuerdo al programa que les enviamos, una breve meditación de la palabra. Y me parece que lo más importante que tenemos, el ministerio más importante que tenemos nosotros es justo eso, el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra es fundamental, la proclamación de la palabra. Así que vamos a tener una reflexión de la Escritura, para lo cual les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el libro de Santiago, en el capítulo 1. Entiendo que algunos de ustedes están esperando la meditación de Mateo, lo que continúa, seguiremos en esto. A partir del próximo domingo tomaremos lo que sigue de las predicaciones que estamos haciendo de Mateo. Esta ocasión vamos a tener una breve reflexión de inicio sobre este pasaje que está contenido en el libro de Santiago. Así que vamos a abrir nuestra Biblia ya, le voy a dar un poco de tiempo para que tenga su Biblia a la mano. Abra la Biblia ahí, en el libro de Santiago, y voy a permitirme hacer la lectura de este primer capítulo de Santiago hasta el versículo 18, Santiago 1, del 1 al 18. Así que yo tengo la posibilidad de hacer esta lectura. Si a usted le parece con su familia que juntos hagan la lectura como familia en voz alta, es una buena idea. Así que vamos a seguir todos la lectura de esta palabra. Dice la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca. Su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a reflexionar sobre este texto que hemos leído, y sí me gustaría que pudiéramos concentrarnos un poco en la meditación de esta palabra, teniendo su Biblia abierta, no la cierre para nada, para que podamos estar recurriendo constantemente al texto bíblico. Normalmente tenemos a tocar solamente este texto, no pretende ser una exposición temática, pero vamos a ir desglosando poco a poco solamente algunos de estos versículos. Así que lo que vamos a hacer es reflexionar sobre el versículo número 2 y 3 particularmente, que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y el 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Este texto lo escribe Santiago. Este Santiago del que estamos hablando está el Santiago que nosotros conocemos como el hermano de nuestro Señor. En realidad, nosotros tenemos un registro de este hombre más como Jacobo. Tenemos nosotros esta idea de que es Jacobo, su hermano, el hermano del Señor, columna y baluarte, diría Pablo a los Gálatas también.
tenemos la información de que este Jacobo era un hombre que tenía un cierto liderazgo en la iglesia ya en Jerusalén. De hecho, cuando el apóstol Pablo va a Jerusalén al concilio, se encuentra con él. Este hombre también no vivió las experiencias seguramente que vivieron todos los apóstoles, pero fue llamado apóstol como los demás, seguramente. Él estuvo ahí y dirigió esta reunión en Jerusalén. Y fue él, pues, quien había mandado una especie de documento para que los gentiles tuvieran algunas indicaciones muy precisas respecto de lo que tenían que hacer en la predicación del apóstol Pablo. Pablo había sido, digamos, de alguna manera ya avalado por el concilio para que siguiera la predicación a los gentiles. En esa ocasión había un conflicto un poco difícil por el tema de las judaizantes, de aquellos judíos que habían venido pues al evangelio y que estaban obligando a los gentiles a judaizar. Bueno, pues en esa... Y Jacobo escribe este libro. Hay algunas personas que piensan que este fue el primer libro escrito en el Nuevo Testamento, pero no tenemos quizá una referencia muy precisa. Pero lo que sí es importante es que este Santiago escribe con un afán pastoral. Se nota en su escrito que tiene este ánimo pastoral para con las personas, los judíos particularmente, que le ha llamado de la dispersión. Quizás sean las mismas personas a las que el apóstol Pedro se ha referido cuando le escribe las cartas. El asunto es que Pedro le ha escrito a algunos cristianos, judíos también, de la diáspora, de la dispersión, expatriados, aunque Pedro sí menciona de alguna manera muy puntual los lugares a los cuales va dirigida su carta. Santiago es diferente. Santiago le escribe a los de la dispersión y no nos da lugares específicos, pero no hay duda que están contemplados dentro del grupo de estas iglesias o de estos cristianos que están en estas regiones que Pedro sí tiene como mención de una manera muy particular. Tenemos que recordar algo, y es que estas personas que están en la dispersión, que son las mismas a las que les escribe el apóstol Pedro, son personas que están pasando por momentos muy difíciles, momentos complicados. Esta gente a la que les está escribiendo Santiago, parece ser que Santiago les está hablando a aquellos que son oprimidos por los ricos, aquellos que tienen un problema, quizá también algunos de persecución, algunos que no tienen recursos suficientes. Seguramente ellos no están pasando por una crisis por la que nosotros estamos pasando, pero tienen sus propias dificultades y Santiago les escribe a ellos. Santiago está enterado de las condiciones en las que están viviendo y sabe que están pasando por pruebas muy difíciles. La gran pregunta es, ¿cómo deben enfrentar esas pruebas? De igual manera, como Santiago lo hace, lo hago yo, lo hacen ahora muchos pastores en el mundo hoy día, que sin tener al pueblo cerca, les tienen que instruir de cómo pasar una situación tan difícil. En este caso, yo no estoy escribiendo una carta, pero estoy leyendo una que fue dirigida a aquellas personas que están padeciendo. Y a la distancia, nosotros, como lectores implícitos, tenemos que recibir este mensaje como si fuera escrito particularmente para nosotros. Santiago pues escribe a un pueblo, al pueblo judío converso, que está pasando situaciones de crisis, situaciones muy difíciles. Pero ¿qué les dice? ¿Qué dice Santiago a estos creyentes? Se acerca a ellos con una actitud muy pastoral. De hecho, les llama hermanos míos. Es una manera muy pastoral, muy afable de dirigirse a aquellos cristianos. Es una manera tan linda porque entraña una relación más que de amigos, entraña una relación muy cercana. Son hermanos. Ahora, nosotros sabemos perfectamente bien que lo que está diciendo Santiago no es hablar de hermanos como si fueran hermanos carnales, sino hermanos en el Señor, hermanos creyentes, personas que comparten la misma fe, estos hermanos a los cuales se está refiriendo la epístola de Santiago. ¿Y qué les dice? Varias cosas les dice. Pero una cosa que es interesante en primer lugar es que les habla acerca de cuál debe de ser su actitud ante las pruebas. Él les dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo. Nosotros, hermanos, a la distancia y en este momento, no tenemos exactamente las mismas calamidades. Nuestra calamidad es más silenciosa. No tiene que ver con una lucha cuerpo a cuerpo. Seguramente nadie nos está persiguiendo y no estamos padeciendo violencia física. Sin embargo,
La calamidad que estamos viviendo nosotros ahora es invisible y puede ser invasiva. Y en algunos casos, como hemos tenido noticias por los medios, incluso hasta letal. Por supuesto que nosotros no tenemos una crisis en esto. Santiago le está diciendo a estos de la dispersión, ustedes que están pasando por un momento difícil, ustedes que están siendo sometidos a prueba, tengan mucho gozo. Pero cuando hablamos de las diversas pruebas, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué tipo de pruebas diversas nos estamos refiriendo? Bueno, las pruebas son diversas en el sentido de que tenemos una gran cantidad de situaciones. Es más, ahorita en este momento puede ser que su crisis no necesariamente sea la del COVID-19. Es posible que su crisis sea otra. Cuando hablamos de diversas pruebas, no estamos nosotros solamente hablando de esta crisis en lo particular, aunque es común para todos nosotros. Pero es posible que esté pasando por otra crisis, por otra situación, por otra prueba económica tal vez, de salud quizá, fuera del COVID-19, algún tema con el trabajo, incluso esta situación que estamos viviendo ahora nos ha llevado a otras situaciones. Esas diversas pruebas, entonces, para cada uno de nosotros son muy complicadas. Las pruebas diversas son entonces cuando el Señor coloca al creyente en una dificultad diseñada para probar su fe en Dios. Así es, el Señor nos pone en ese punto para probar nuestra fe. A veces no nos queremos dar cuenta de esto, de que el Señor nos está probando. Pero cuando somos conscientes de que el Señor nos está probando, entonces asumimos una actitud de gozo. Y entonces estamos gozosos ante las diversas pruebas. El apóstol Pedro dice al respecto de estas pruebas e insiste en la necesidad de estas aflicciones. Menciona así en su primera carta, en el capítulo 1, verso 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así que, hermanos, dice el apóstol, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto, por supuesto, excluye otras cosas que no sea un gozo profundo. Esto excluye la queja. Esto excluye que nosotros estemos constantemente encontrando justificaciones acerca de lo que está pasando. Excluye la crítica a lo que está o no está haciendo el gobierno. Excluye la incredulidad. En medio de esta situación, amado hermano que me escucha, hermana, tenemos que tener sumo gozo. Yo sé que es difícil. Entiendo que es muy complicado. Pero, hermanos, ustedes y yo, todos los creyentes, tenemos como parte del fruto del Espíritu el gozo del Señor. No tenemos que buscarlo en otro lado. No tenemos que buscarlo en las circunstancias externas. No tenemos que buscarlo en los éxitos de nuestros familiares o nuestros éxitos profesionales o nuestros logros. El gozo que nosotros tenemos lo encontramos solamente en el Señor, porque es parte del fruto. Y el apóstol apela a eso. Dice, tengan por sumo gozo. Y estamos gozosos, ahora mismo, en medio de esta contingencia. Algunos me han dicho que se sienten muy tristes porque no pueden venir a la iglesia o porque no pueden venir a orar entre semana. Pero hermanos, esa es una prueba que tenemos que pasar y tenemos que enfrentarla con sumo gozo. Pero el apóstol no se queda ahí. Dice que debemos de tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas y después añade cuál debe de ser el resultado de la prueba. Y dice una palabra, sabiendo. Tenemos que saber. ¿Y qué es lo que tenemos que saber? Lo que tenemos que saber es que Dios está a cargo. Nada le ha sorprendido. Esta crisis no le ha sorprendido. El Señor no se vio allá en la eternidad pensando, no consideré este virus para este tiempo o para esta gente. Nosotros sabemos, tenemos un conocimiento. Dice la Escritura, sabiendo
que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabemos, y lo que sabemos es que Dios está a cargo. Dios está detrás de toda dificultad y prueba. Él quiere que sepamos esto por medio de la experiencia, para que no solo veamos su mano, sino que además la sintamos. Creemos que Dios tiene completo control de cada situación y que nos da exactamente lo que necesitamos: alegrías y penas, dificultades y triunfos. Pero esta es la información que nosotros sabemos. El apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 5, verso 3 escribió lo siguiente: y no solo esto, dice él, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Sabemos que Dios está a cargo y que tiene un propósito divino. ¿Cuál es el propósito del Señor para esta crisis? El propósito del Señor es que esta prueba produzca paciencia. Este es el propósito. Y Dios está detrás de todo esto. Él entiende todo esto porque está detrás de todo esto. Nosotros que somos confesionales, le quiero traer a la mente lo que dice el Catecismo de Heidelberg en su pregunta y respuesta número 27. La pregunta número 27, el Catecismo dice o pregunta: ¿qué es la providencia de Dios? Responde: es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, riquezas y pobrezas, y finalmente todas las cosas, no acontecen sin razón alguna como por azar, sino por el consejo y voluntad paternal de Dios. Todo sucede por la voluntad de Dios. Nosotros, hermanos, sabemos esto, o por lo menos debemos saberlo. Santiago da por sentado que tenemos ese conocimiento. Dios está a cargo. ¿Qué sabemos? Eso, el control de Dios para todas estas situaciones. Por eso estamos gozosos. Y él dice entonces que nosotros, teniendo este conocimiento, entonces, dice él, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Como él está en control y nos ha puesto en este momento de prueba de nuestra fe, debe producir, el resultado debe ser la paciencia. Algunas versiones dicen paciencia, como la Reina Valera 60. Otras versiones dicen constancia, como la Nueva Versión Internacional o la Nueva Traducción Viviente. Algunas otras versiones hablan de perseverancia. Pero el texto que nosotros estudiamos dice paciencia. Y nosotros sabemos que la prueba de nuestra fe produce paciencia. El cristiano confía en que de Dios vendrá ayuda, auxilio, fuerza y consuelo. Pero hay que tener paciencia. Él sabe que Dios siempre responde a la fe y provee los medios para superar el periodo de prueba. Tarde o temprano, amados hermanos, detrás de la tormenta viene el arco iris. Tarde o temprano el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Nosotros sabemos que Él está a cargo. Y por las cosas por las que nos está permitiendo pasar, lo único que está resultando es que está produciendo en nosotros la paciencia. Sin embargo, notamos cuál fue la actitud del rey David ante algunas pruebas. Nosotros sabemos que el rey David pasó por muchas pruebas muy difíciles. Y en el Salmo número 40 nos enseña esto. El Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mí
en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Salmo 40 del 1 al 3. ¿Ha notado lo que dice David? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Pacientemente debemos esperar en el Señor y Él oirá nuestra aflicción y responderá. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, hermanos. Ahora el gobierno ha dicho por lo menos de ahora hasta el 20 de abril. ¿Cuánto tiempo tenemos que tener paciencia para que esto pase, para que volvamos al trabajo, para que podamos ir a las plazas, para que podamos juntarnos con nuestros familiares, para que nos podamos saludar, abrazarnos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? No sé, nadie lo sabe. Está determinado que hasta el 20 o algo así de abril, pero ¿qué tal que dure más? Esta crisis va a durar un poco de tiempo solamente. Pero ¿cuánto es este tiempo? No lo podemos saber. Por eso, Santiago nos invita y nos dice, mas tenga la paciencia, su obra completa. Tenga la paciencia, su obra completa. Nosotros somos una comunidad de impacientes, ¿no le parece? Tenemos nosotros mucha impaciencia, incluso lo notamos ahora en la era tecnológica cuando nosotros mandamos un mensaje. Nos desespera porque pasan 10 segundos y no nos dan ni por vistos. Mandamos información y tardan en contestarnos. Somos impacientes, queremos, por ejemplo, que el café sea instantáneo y que la pizza sea instantánea, y luego nosotros queremos traerle hasta la fe y pensar que todo tiene que ser instantáneo. Apenas oramos al Señor y ya queremos que la respuesta sea de inmediato. Somos impacientes. Incluso podemos tener oraciones absurdas como decirle al Señor, Señor, dame paciencia, pero dámela ya, porque somos una comunidad de impacientes. Dice la Escritura, tenga la paciencia su obra completa. La Biblia de las Américas dice que la paciencia tenga su perfecto resultado. Porque en esta prueba en la que estamos ahora, hermanos, tiene un propósito definido y tiene que traer un resultado. Nuestra paciencia. Pero esa paciencia tiene que tener la obra completa. No podemos estar nosotros inquietándonos o desesperándonos pidiendo, Señor, ya acaba con esto. La paciencia tiene que tener su perfecto resultado. Nosotros tenemos que perseverar durante estas aflicciones para que la obra de Dios se cumpla en nuestras vidas. El propósito por el cual nos pone en esta condición sea cumplido. El propósito, pues, de la paciencia es hacer una obra completa, lo que significa que esta parte del fruto del Espíritu está dada deliberadamente para llevarnos por un proceso en nuestra vida cristiana. Tenemos que ser más pacientes. ¿Cuándo nos volveremos a reunir? No lo sé. ¿Cuándo podremos volver a salir de casa sin el temor a contagiarnos? No lo sé. Un poco de tiempo. ¿Cuánto es un poco de tiempo? El apóstol Pedro escribió en el versículo 6 al 9 del capítulo 1 de su primera carta, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo al fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nos alegramos ahora, hermanos. Nos alegramos y tenemos un gozo en medio de esta prueba. Pero es necesario que seamos afligidos por un poco de tiempo. Pero este poco de tiempo no es el poco de tiempo que nosotros podemos hablar acerca en nuestras conversaciones coloquiales. Este poco de tiempo es tan subjetivo
porque no conocemos la mente del Señor. No le pongamos límite al tiempo, el tiempo que sea necesario. El domingo pasado yo hablaba de este pasaje de 2 Corintios 4, versículo 17. Y mencioné que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y Pedro dice que para que sometida a prueba nuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Amados hermanos, la razón de esta crisis, de esta prueba, es que glorifiquemos al Señor y que seamos hallados, así como dice su palabra, en alabanza, gloria y honra. ¿Es difícil estar con gozo? Sin duda, sin duda. Pero tenemos que ser pacientes. Pero en medio de esta aflicción, amado hermano, el gozo debe inundar nuestras almas. Es parte del fruto, es parte de nuestra responsabilidad cristiana, es parte de lo que le tenemos que mostrar al mundo de cómo se enfrenta una crisis. No críticas, no juicios, gozo y aceptación. Para que el Señor sea agradado y sea honrado en todo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque tu palabra dirige nuestra atención hacia lo que es verdaderamente importante. Gracias, Padre, porque tu palabra entonces dirige nuestra atención hacia esto. Debemos de estar gozosos en la prueba. Diversas pruebas, esta es una, pero seguirán a lo largo de nuestra vida. Y de esta manera, nosotros estaremos, Señor, con sumo gozo, sabiendo que tú estás a cargo y sabiendo también que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y esta paciencia, Señor, queremos que tú nos ayudes para que tenga su obra completa. Ayúdanos en esto, Padre. Ayuda a mis hermanos, algunos que quizá ahora mismo están un poco desesperados. Que se gocen en ti, que disfruten de ti y que junto con los demás que te amamos, estemos conociendo de que tú eres Dios y que no nos vas a dejar. Padre, entonces suplicamos que no desampares la obra de tus manos, que nuestra alma siga pegada a ti, porque tu diestra nos ha sostenido y nos seguirá sosteniendo. En el nombre de Jesús. Amén.